¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta pausa cultural que hacemos en Todo Cultura. Una vez por semana desconectamos de la actualidad política de la Cámara y nos dedicamos a la actividad cultural, a las muestras, a las presentaciones de libros y también a la promoción de muchas de estas actividades que lleva adelante la Cámara de Diputados. Vamos a seguir un poco más con la Feria del Libro, sin duda, es uno de los eventos culturales más importantes de la primera etapa del año. Vamos a estar hablando justamente con Federico Cermelo. Él es uno de los integrantes y directores del Observatorio de Familias y Juventudes de aquí, de la Cámara de Diputados, y justamente estuvo presentando un texto sobre, bueno, las situaciones que se viven en este tiempo respecto al ciberacoso, a las preocupaciones de los jóvenes en las redes sociales, y vamos a estar conversando porque fue una actividad importantísima aquí en la Feria del Libro, donde tiene el Congreso de la Nación su stand y obviamente va promocionando distintas actividades culturales. Pero también nos vamos a dedicar un poco a las muestras que hay en la Cámara. Es fundamental que ustedes conozcan, puedan visitar el Palacio Legislativo y el anexo para dar cuenta de muchas expresiones artísticas que tenemos en la Argentina, y es por eso que junto a Armando Dilom y María Cristina Martínez vamos a recorrer una muestra de esculturas y pinturas que no solo expresan su manera de ver el mundo, sino también un trabajo colectivo con otros artistas. Y para el cierre, un poco de música, pero también de homenajes. Alberto Rojo va a estar con nosotros, que es músico y es físico, y fue reconocido en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados por su aporte a la cultura y también a la difusión de las ciencias físicas, haciendo una mezcla en el proceso de desarrollo de su música, pero también como promotor del acceso a la ciencia para las nuevas generaciones. Todo esto vamos a estar aquí compartiéndolo en este ratito, en esta pausa cultural que nos gusta tener cada semana en Diputados TV, y comenzar con una curiosidad, como siempre, conociendo algún rincón del Congreso de la Nación. En este caso nos sumergimos en conocer la historia de este emblemático edificio que contiene no solamente a los representantes del pueblo, sino también a los representantes de las provincias. El Palacio Legislativo es un edificio que se empezó a construir a fines del siglo XIX. Fue diseñado por un arquitecto de origen italiano, Vittorio Meano, que fue el ganador de un concurso internacional que se hizo allá por 1895, en el cual se presentaron casi 30 proyectos arquitectónicos. Es un edificio que se inicia en su construcción en 1897 y se va a inaugurar en 1906 con el presidente José Figueroa Alcorta. Sin embargo, su construcción se va a demorar casi 50 años, hasta 1946, por diferentes motivos que hicieron que se fuera atrasando mucho la terminación, sobre todo del exterior. En 1906 se empieza a utilizar. La urgencia principal era que cada cámara tuviera su propio recinto, ya que en el edificio anterior del Congreso tenían que compartirla. El edificio tiene un estilo arquitectónico ecléctico, una mezcla de diferentes estilos, pero el estilo que claramente prevalece es el estilo grecorromano y neoclásico. Podemos identificarlo claramente en las columnas, tanto que encontramos en el interior como en el exterior. Los materiales que se utilizaron son mayormente de origen europeo. Tenemos mármoles de origen italiano, de origen español, también de origen argentino, madera, nogal italiano, también hay cedro, y vitrales en varios salones, todos de origen europeo, algunos de origen italiano. Vittorio Meano fallece en 1904, así que el que continúa su obra es Julio Dormal, un arquitecto de origen belga que trabajaba también en el mismo estudio arquitectónico, y es el que va a continuar con la construcción. Sin embargo, se sigue diciendo que el arquitecto que lo diseñó originalmente es Vittorio Meano, porque fue el ganador justamente de este concurso, aunque Julio Dormal hizo algunas modificaciones del proyecto original y le dio su impronta, sobre todo francesa, de su formación francesa, en, por ejemplo, la decoración y algunas cuestiones del interior. Este edificio está declarado Patrimonio Nacional, Monumento Histórico y Artístico Nacional desde 1993 por el Poder Ejecutivo Nacional, y como tal tiene que ser restaurado. Se pone en valor justamente para conservarlo
en la mejor manera posible. En 2011 se inicia la construcción, la restauración más grande desde la historia del edificio y es la primera vez que se toma al edificio como un edificio patrimonial en su restauración, con lo cual tiene que seguir normativas internacionales de restauración. En el caso del recinto se restauró en varias etapas. La restauración más grande fue en 2013. Tuvieron que utilizarse andamios colgantes, por ejemplo, para restaurar las galerías, y a su vez, como este es un edificio vivo, eso tuvo que convivir semanalmente con las sesiones de la Cámara, ¿sí? De manera que tenían que poder sesionar y el día siguiente seguir restaurando el espacio. Todos los lugares, en el caso del recinto también, tienen un testigo, que es una parte que se deja cómo estaba antes de la restauración para poder ver la diferencia. Y antes de la restauración también se hace un estudio de los materiales, por ejemplo los cateos estratigráficos, que es para buscar las diferentes capas de pintura y cuál era el color original, pero así también para tener una noción del estado de cada material. Así que los especialistas en los diferentes soportes van trabajando sobre ellos con el estudio previo y demás. Un poco de la historia de nuestro edificio. Sepan que en la página de la Cámara de Diputados de la Nación hay un apartado sobre cultura y ahí van a poder hacer una visita virtual, también recorriendo cada uno de los rincones fundamentales y emblemáticos de este edificio y conocer un poco más en detalle su historia. Algo lindo para recorrer, muy hermoso también para hacer en familia, y siempre les recordamos las visitas guiadas como una gran actividad para hacer en el Congreso de la Nación. Los días que no hay sesión se ve mucha gente que viene a visitar este congreso y conocer la historia de cómo se desarrolló el edificio, más allá de conocer qué es lo que pasa acá todos los días. Pero les decía que nos íbamos a incorporar un poquito más a las actividades que hace el Congreso en la Feria del Libro. Estamos transitando la 47 Feria Nacional del Libro hasta el día 15 de mayo y estamos justamente con Federico Cermelo, que es el coordinador del Observatorio de Familias y Juventudes de aquí de la Cámara. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer. Estuviste en la Feria del Libro justamente dando una charla, varias charlas participaste porque te veo muy activo, pero una de ellas tenía que ver justamente con los cuidados en las redes y la preocupación que tienen desde el observatorio sobre el impacto que tienen las redes sociales y la ciberseguridad o inseguridad en las redes con respecto a las juventudes. Totalmente, sí. Justamente el uso responsable de las nuevas tecnologías fue uno de los primeros temas que empezamos a trabajar con el observatorio, un poco porque, bueno, las juventudes están mucho en las redes, pero también porque el tema de la pandemia claramente potenció no solamente que de un día para otro tengamos que acostumbrarnos a utilizar mucho más las redes, sino también porque así como los vínculos, el estudio y el trabajo se fue a las redes, los delitos también. Sí. Y entonces desde el observatorio empezamos a recibir un montón de escritos, cartas, solicitudes de ONGs, colectivos juveniles y demás, donde nos manifestaban justamente eso, y a partir de ahí hemos hecho grandes vinculaciones, como con Mamás en Línea, que es una ONG que trabaja con hijos e hijas víctimas de delito de grooming, por ejemplo, y empezamos a realizar un montón de charlas. Bueno, una de las últimas fue la que realizamos en la Feria del Libro, en donde justamente hablamos de ciudadanía digital, porque claramente cada vez más desde temprana edad hacemos todo desde la virtualidad, sí. ¿no? Y sí, claramente. Y también me imagino que en todo el trabajo del observatorio que vienen desarrollando ya hace 4 años, ¿no? Aproximadamente, hay una relación constante de preocupación, no solamente del mundo adulto, de mucho desconocimiento, pero también muchos pibes han sufrido violencia en las redes y están atravesados por situaciones de mucha angustia, ¿no? De no saber cómo manejar el acoso, pero también la propia violencia de sus congéneres, de sus compañeros. Totalmente. Bueno, existen varios fenómenos que se dan en las redes. Algunos tienen que ver con delitos, otros no, pero todos tienen en común que hay violencia. Entonces, por ejemplo, esto que vos mencionabas claramente hace referencia a lo que es el ciberbullying. Es algo que hoy existe, digamos, es el bullying clásico que por ahí existía en el marco de un aula, de un recreo, que hoy también se trasladó a las redes y es mucho más grave porque no conoce de límites. Exacto. O sea, es 24 por 24. El aula, por lo menos el profe te ponía en caja o te trataba de separar o trataba de poner en discusión esa situación. Acá
las infancias están un poco en soledad, ¿no? Es un ámbito muy privado el de las redes sociales, aunque no pareciera. Totalmente. El ataque puede venir a partir de una notificación del teléfono. Es decir, una publicación donde fueron etiquetadas con un meme, con algún agravio violento virtual, algún acto de ciberbullying, entonces les llega una notificación que puede suceder a cualquier hora, a cualquier momento. Por eso decimos que incluso el daño es mucho más grave, muchas más personas lo ven, porque lo ven los seguidores de ese chico, de esa chica, pero acá existe un problema que, como siempre decimos, que es que el bullying solamente puede existir si hay ojos de adultos que lo permiten. En una escuela, en un recreo, lo permiten los docentes o los directivos que no intervienen y no se meten. Ahora, en la virtualidad intervenimos todos y todas. Por lo cual, cada uno se tiene que hacer también responsable como adulto y adulta de si vemos que nuestro hijo, nuestra hija, hermano, hermanito, que sea, es víctima o está realizando un acto de ciberbullying, intervenir y cortar esa violencia y no pensar que el bullying es algo normal ni bajarle el precio diciendo que es algo de chicos. Claro. Es algo de grande porque los grandes lo permitimos. Sí, totalmente. Y además también eso afecta mucho la construcción de la subjetividad en una etapa de la vida de las infancias, de las juventudes, donde, bueno, están tratando de construir sus propias herramientas, ¿no? No es un momento donde ya tu vida adulta está desarrollada y tenés algunas herramientas más o por lo menos mayor acceso al conocimiento. Acá están un poco solos. Totalmente, y además nosotros siempre decimos que el bullying es la primera violencia, porque es una violencia que sucede entre las infancias. Entonces, si nosotros legitimamos al violento, sea un niño, una niña, un adolescente, pero violento al fin, estamos legitimando la construcción de una ciudadanía violenta. Nosotros muchas veces vamos a escuelas donde pasan situaciones de bullying muy complejas, y los directivos nos dicen asusten a los chicos. Y a veces uno lo que tiene a mano para decir a los chicos es, le preguntamos la edad y decimos, mira, vos tenés 13, 14 años, mira, estás a 4 años de ser un delincuente. Porque si vos esto lo haces siendo mayor de edad, es un acto de amenaza, si es verbal, es un acto de lesión, si es físico, y es un delito. Y está feo, digo, transformándose en personas malas, en una ciudadanía que banaliza la violencia como una manera de comunicarse, de referirse al otro por su imagen, por su identidad o por lo que fuera. Entonces, es muy importante tomarlo al bullying como un problema educativo en serio e intervenir, tanto como familias como escuela, en su erradicación. Tener una mirada más intergeneracional, ¿no? Una responsabilidad más colectiva, como bien decís. ¿Y cuál es la respuesta de las infancias respecto a esto? ¿Con qué te encontraste en la feria? No solo fuiste a este encuentro de ciudadanías digitales, sino también estuviste en una capacitación articulando, o bueno, una charla, en definitiva, articulando con la Dirección de Género sobre ESI. Trabajan mucho en conjunto estas temáticas. Totalmente. Bueno, la ESI es una política pública indispensable para tratar un montón de cuestiones. O sea, cuando nosotros hablamos de educación sexual integral, todavía vemos que a 16 años de su sanción, en muchas escuelas no se cumplen, en parte porque hay mucha ignorancia con respecto al tema. Muchas personas no saben en realidad lo que es ESI. Y es muy difícil cuando uno le tiene que explicar a los docentes o a los padres primero qué es la ESI. Entonces, cuando le explicamos que la ESI, por ejemplo, supone la prevención de delitos sexuales, porque es enseñar las zonas públicas y las zonas íntimas del cuerpo, tenemos que explicar que la ESI significa el respeto a las identidades y a la diversidad, y eso, entre otras cosas, contribuye a evitar el bullying, por ejemplo. Entonces, nosotros obviamente tratamos y articulamos, como lo hacemos con la Dirección de Género, en promover la política de la ESI, porque creemos que es fundamental para prevenir un montón de violencias, pero también para construir una ciudadanía más sana, más tolerante. Cuando vos le hablas de esto a los chicos y las chicas, lo entienden. Son mucho más sensibles y están mucho más dispuestos a aprender estas maneras de ser, por llamarlo de alguna manera, que las personas adultas. El problema es que muchas veces no la conocen. Exacto. Y te dicen que en las escuelas no le hablan de esto. Te dicen que ellos pensaban que ESI por ahí era la prevención de un embarazo que se lo dieron una vez al año. Y está bien. No está bien porque no tiene que ser una vez al año, tendría que ser mucho más. Exacto. Pero no es solamente eso la ESI, ¿no? Es un montón de cosas más. Quería preguntarte, porque dijiste al pasar y dejaste la inquietud respecto a que cuando los convocan al Observatorio de Familias y Juventudes, a las escuelas, y me pregunto cómo se los convoca, cuál es la relación que tienen con la comunidad, cómo encontrar a esta parte del Congreso que tiene una relación más directa con las familias y las juventudes. Bueno, el Observatorio tiene redes sociales, que es @ojuventudhcdn, tanto en Instagram, en Twitter y en Facebook.
solemos subir material sobre los distintos temas que trabajamos. Nosotros hacemos primero un ejercicio que es muchos de los temas que trabajamos acá en la agenda parlamentaria, en comisiones, con legisladores o con actividades propias del observatorio, adaptarlas en material audiovisual para que de alguna manera se puedan brindar mensajes de prevención o de datos útiles de forma sencilla. Pero además también tenemos materiales adaptados para poder dar talleres en las escuelas. Y esto lo decimos en las redes. Entonces muchas veces nos contactan escuelas de distintas partes del país y de la manera en la que podemos damos los talleres de manera virtual o de manera presencial para poder llegar a las escuelas con los temas que trabajamos en el observatorio. Bueno, Federico, muchas gracias por traernos esta información. ¿Todavía quedan algunas actividades para hacer en la feria? ¿Te quedan algunos días por hacer cosas o ya es toda la participación que ha tenido el observatorio? Sí, el viernes tenemos una actividad a las 15:30 horas junto a la Dirección de Género, que vamos a presentar una guía de educación sexual integral, donde también trabajó el jardín de esta honorable Cámara de Diputados. Es una guía de educación sexual para las familias legislativas. Así que la idea es ponerlo a disposición de este cuerpo legislativo, como también luego extenderlo a la comunidad. Ahí te encuentran, entonces en él están 3131 en el pabellón Ocre. Hasta el 15 está la feria, así que ahí lo pueden ver a Federico y también al observatorio justamente de familias y juventudes desde la Cámara. Muchas gracias por este rato. A vos, por favor. Nos vamos nosotros a la recomendación del diputado Eduardo Valdés sobre sus consumos culturales y la propuesta que tiene para nosotros y nosotras de un libro que quiere recomendar. Estamos en tiempos de feria de libro, ¿no? Y entonces hay un libro que me compré, me lo devoré el mismo día, que es el libro de José Luis Rodríguez Zapatero, Nunca voy a traicionar a vos. Se lo recomiendo, vale la pena. Lo edita el Grupo Octubre y Ediciones Octubre, y Borges, puedo decir, como peronista, es el mejor escritor del mundo. Los argentinos, Borges no se da cuenta que se fue a la tumba sin saber que él era peronista a las 24 horas del día. Tomamos nota de la recomendación del diputado Eduardo Valdés. Ahora vamos a introducirnos en una de las muestras que está en la Cámara, que estuvo en la Cámara de Diputados, que es una de las prácticas que llevan adelante los diputados de la Nación para facilitar el acceso de muchos artistas para poder mostrar sus obras aquí en el contexto del Congreso, donde hay alrededor de 10.000 personas que circulan cotidianamente y que muchas veces, en lugar de ver las paredes vacías, podemos encontrarnos con hermosas obras de arte. Y es el caso de mis invitados de este momento. Ellos son parte del colectivo Tramantes. Estoy con Armando Dillon. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vos sos pintor, artista plástico, pero te dedicas más a la pintura. Sí, a la pintura, también al mural y a la cerámica también, y también al mural cerámico, ¿no? En relieve. Y María Claudia Martínez. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Vos sos escultora. Yo soy escultora. Ajá. Y ceramista también. Y ceramista también. Sí. Son parte de un colectivo de artistas que estuvieron mostrando parte de sus obras aquí en el Congreso. La primera pregunta de rigor es cómo llegaron al Congreso de la Nación, cómo sus obras, a partir de qué iniciativa llegan acá a la Cámara. Bueno, la curadora de acá nos conocía por ámbitos políticos y además porque habíamos expuesto antes de la pandemia en la Bolsa de Comercio, vio nuestra obra y dijo qué lindo que ustedes se expusieran en el Congreso. Entonces nosotros justo con Armando nos conocemos hace mucho, pero no estábamos todavía en grupo. Habíamos trabajado años juntos
años antes nos toca la suerte de compartir cosas que nos piden. Por ejemplo, Bien. hemos compartido el mural en el ex centro clandestino Orleti, así que a pedido hicimos juntos con otra gente también ese mural. Y después ya nos encontrábamos, también por ámbitos de trabajo. Claro, ¿viste? se van cruzando las historias, los caminos. Armando vive en Ituzaingó, yo trabajé años en Morón, entonces ahí el cruce cultural línea del tren. siempre está. El cruce cultural porque compartimos ámbitos artísticos y de educación. Entonces ya nos conocíamos. Entonces, qué mejor para nosotros que armar un grupo de arte latinoamericano durante la pandemia, que estábamos como en soledad y con el tiempo de pensar cosas. ¿Y ahí, Armando, surgió Tramantes entonces? Sí, formamos el grupo durante la pandemia. Durante la pandemia hicimos también este video de presentación, trabajando con una cineasta, Wanda López Trelles. Hicimos por Zoom. Fuimos construyendo de a poco un semblante del grupo con también una orientación ideológica. Nos une también la búsqueda con respecto a los pueblos originarios, a las culturas antiguas de América. ¿Y cuántos son en el grupo, en el colectivo finalmente? ¿Y cuánto también de eso que construyeron en el grupo se pudo ver en la muestra que trajeron acá? Sí, somos 4. Hicimos en la pandemia justamente un mural, que es el que se está viendo ahora también, uniendo saberes, ¿no es cierto? Conociéndose en la práctica de otra forma, digamos. Bueno, ustedes ya se conocían, pero con los otros En realidad colegas. nos conocíamos con los 4, simplemente que habíamos trabajado casi todos, habíamos trabajado en dúos. Ah, bien. Andrea Virgin y yo somos escultoras y ella es arquitecta y tenemos proyectos de arte público con un sentido latinoamericano para el espacio público. Entonces, y ya con Armando también se conocían con Andrea. Martín también, yo había trabajado con él y además lo incorporamos a Martín porque él es un artista digital y necesitábamos sus servicios. Aunque no lo creas, aunque trabajamos los saberes ancestrales, también la tecnología nos viene bien al momento de hacer síntesis para lograr esos murales tan enormes que hacemos. Hermoso también esta generosidad de poner murales a disposición de toda la ciudadanía, más allá de lo que pudieron mostrar acá, que eran piezas pequeñas, grandes, pero pequeñas en proporción a lo que podemos ver de lo que ustedes hacen. ¿Cómo es eso de poner una obra al servicio de la ciudadanía, de hacer una escultura? No sé si todas son esculturas, se pueden pensar en el mismo sentido. Algunas son esculturas, otras son relieves, otros son grandes murales. Eso depende a veces de la motivación y a veces, como por ejemplo cuando participábamos en el concurso donde se ganó el premio con un boceto de Armando. Entonces también a veces ¿El concurso ahí en Orleti? No, el concurso era otro. Era el concurso federal de muralismo que se hizo durante la pandemia y que fueron 70 murales que lo hizo el Ministerio de Cultura. Sí, fue la forma un poco de poder garantizarle acceso no solo a espacios, sino también a recursos, ¿no? Sí, había un recurso que sobre todo para todo el tema de materiales y todo, y tenía que ser en la localidad donde vivía el que presentaba el proyecto, el muralista. Entonces hicimos el mural en Ituzaingó, y nosotros cada uno venía de un recorrido con arte público. Por ejemplo, también María Claudia hizo una escultura dedicada a los pibes de Floresta. Claro, es la masacre de Floresta. Que está acá en Capital. También tengo obras en el centro clandestino, el ex centro clandestino Mansión Seré. Sí, y ahí nos conocemos también. También nos conocimos ahí también. Hicimos, justamente que decías, el ferrocarril del oeste. Sí. El mural que hicimos lo hicimos frente a Orleti, o sea, en la pared el murete del tren. de la vía, en el murete. Claro, porque Orleti daba justamente, es uno de los centros clandestinos que da a la traza del Sarmiento, ¿no? Claro. Si no me equivoco. Sí, es Floresta. Yo había hecho previamente uno de mosaico que está en la escuela contigua. Sí. Y después hicimos el ¿conoces? Sí, vivo por ahí. Claro. Yo había hecho también con María Eggers los murales de la estación Los Incas previamente, y varios murales de mosaico por la ciudad.
Bueno, ¿y qué repercusiones han tenido de esta muestra que se pudo sintetizar una parte del trabajo, ¿no? Porque hacen grandes murales y acá en el espacio pequeño, o sea, es grande el Congreso, pero el espacio no es de tan grandes dimensiones, se veían igual piezas importantes nos gustó mucho de tamaño. el espacio que nos otorgaron. Nos gustó cómo fue expuesto, también lo diseñamos entre los 4, pero las luces, el tótem, donde estaba también la información con estos videos, porque en el tótem estaban los videos, que está pasando, el nuestro, de quiénes somos, un proyecto de arte público escultórico y otro pictórico. Entonces el espectador tenía todo sin que nosotros estuviéramos, pero nosotros estuvimos, así que estuvimos acompañando a las personas que vinieron y parece que puede haber algún encargue. Qué bueno, qué interesante eso. Sí. Y hablando de arte público, quería que me cuenten un poco cómo son las condiciones hoy para desarrollar arte público y cómo son las condiciones en una sociedad como la Argentina, donde, bueno, siempre hay otras prioridades que lo esencial, ¿no? Lo importante como es la expresión artística. Y bueno, el medio no es fácil, digamos, el medio cultural de nuestro país para todos los artistas no es fácil, no solo los artistas visuales, todo se hace muy a pulmón, tanto en los artistas visuales como en los teatreros, como en los músicos, esa es una constante. No es exento de eso el Congreso, hay proyectos de ley, por ejemplo, hay un proyecto de ley para los artistas visuales, para los artistas plásticos. En estos últimos tiempos se generaron muchos colectivos de reflexión, de debate entre los artistas, como también para salir de lo que nos plantea el sistema, que es una cuestión muy individualista, con una especie de promesa de un éxito allá, a lo lejos. En algún momento. Que hace que cada uno vaya por la suya y estamos, en general, los artistas juntándonos y viendo cuál es nuestra realidad y de qué manera nosotros podemos brindarle algo a la sociedad. Claro. Y hacer que lo que nosotros, tener una voz que se escuche, digamos, ¿no? Y María Cristina, hablabas también del tema de la relación con los pueblos originarios y con las culturas ancestrales. La significación de poner obras de esa mirada o con esa perspectiva en un lugar como el Congreso, ¿no? Donde, bueno, tiene bastantes deudas con los pueblos originarios. Y bueno, es un poco esta mirada a nosotros nos atraviesa hace muchos años, desde que empezamos a estudiar arte. En los 80 se usaba el arte americanista, decíamos, nos encantaba Guayasamín, Portinari, bueno, todos los artistas, Wilfredo Lam, los veíamos y bueno, fuimos atravesados por eso y por todo lo europeo que también fue rupturista. Pero hemos hecho una síntesis porque hemos elegido ese camino, hemos elegido estar en los territorios, porque si bien, como vos bien decís, nosotros conocemos los saberes ancestrales de técnicas de pintura, de cerámica y de telar, de antes, de 3.000 años antes. Antiguos. Antes de la conquista. Pero sin romantizar, nosotros ahora vemos qué pasa con Latinoamérica hoy. Y bueno, y vos preguntabas qué pasa con el arte. Bueno, todavía no hay ejercicio del goce por el arte. Si bien gusta, obviamente la población gusta del arte, pero no está tan accesible. Y entonces que esté en el Congreso me parece que mejor a los 40 años de democracia. Entonces nos pusimos contentos de que eso esté tan accesible y que se pueda ver de una manera que nosotros queríamos mostrarlo. Y además también es estimulante para las generaciones, ¿no? Que se van incorporando al proceso complejo que es desarrollar una mirada propia sobre la pieza, ¿no? Sin duda, también el tema de un arte situado en Latinoamérica para nosotros es fundamental y incluso en la formación también, porque todavía lo que prevalece es una mirada muy eurocéntrica, incluso en la educación del arte, en las escuelas también. Y nosotros estuvimos también investigando bastante autores, que los hay, por ejemplo, en Argentina, Rodolfo Kusch o Adolfo Colombres. Adolfo Colombres, por ejemplo, nosotros tomamos mucho una idea de él, que es el arte transcultural, o sea, en realidad una teoría transcultural del arte o una historia del arte transcultural. Él plantea que Europa fue el continente que tuvo la oportunidad
al ser el que organizó una primera visión de una historia del arte, el que catalogó de alguna manera el arte del mundo, de hacer un arte que tuviera a todos los pueblos adentro y decidió no hacerlo, ¿no? Exacto. Y entonces es una tarea pendiente. Y lo que hizo fue valorizar de determinadas maneras qué arte era aceptable y qué cosa era degradable, ¿no? Con el concepto por ahí de artesanía o de artes menores. ¿Cómo se llevan? Contaron que uno de sus compañeros hace arte digital. ¿Cómo se llevan con las nuevas tecnologías para mostrar, piezas monumentales, que debe ser difícil, o piezas pequeñas? ¿Cómo y es esa bueno, gracias relación? a él nos llevamos bien con esa parte. Encontraron a alguien que les dé una porque como él es profesor en la UBA de diseño gráfico, está muy acostumbrado a lo artístico. Viste que FADU es la cuna de la arquitectura, del diseño gráfico. Entonces, y además tienen esa impronta, ¿no? De hacer la sinergia. Entonces, bueno, que él nos digitalice imágenes y podamos llevarla a escala para trasladar a una pared o a un... o a algo enorme, bueno, eso monumental, eso nos ayuda un montón. Y además porque también no sabemos qué otras cosas, porque es muy rápido la técnica, más que él sabe mucho, pero por ahí los vectores dibujan cosas rápidamente y no quitan la impronta que le damos nosotros con las manos. Eso es muy interesante de la tecnología. Qué interesante, sí, porque por ahí uno lo piensa solo como una herramienta para mostrar y no como una herramienta para incorporar a la producción de las piezas, ¿no? Como dijera, bueno, sí, uso Instagram para mostrar las cosas, pero no es solo eso. No, Hay un diálogo y también los ha condicionado, les han mostrado como otras perspectivas para poder encarar el trabajo que ustedes hacen en la tecnología, digo, en esto de usarlo como maquinaria para proyectar, pero también para imaginar otros materiales, para relacionarse, no sé, con las impresiones 3D, con ese tipo de cosas. A mí lo que me vino bien es que si quiero imaginarme una escultura en un espacio público, que Martín la digitalice y haga el fotomontaje. Tenemos un sol, acá estaba el video que estamos trabajando los soles de la bandera argentina, pero en volumen. ¡Wow! Todos los soles que tuvo la característica, la bandera en el centro. Claro, ese sol que fue encargado por Pueyrredón, que había sido hecho por un orfebre peruano en metal, a mí me encantó, nos encantó trasladarlo en hierro. Pero en volumen. Entonces eso nos lo imaginamos en un tamaño monumental, como de 5 metros por 5, una cosa así. ¿Y dónde lo van a poner? Para una rotonda, para una ruta. No sabemos todavía, pero estamos negociando algo. Bien. Estamos por lo menos mostrando que eso es posible. Entonces... mientras tanto, bueno, vamos mostrándolo, y eso de que te decía del fotomontaje, tenemos un sol, por ejemplo, para el norte, que podría estar muy bien en Catamarca, entonces el fotomontaje nos ayuda a verlo como podría ser, entonces te lo hace más posible. Sí, total, está buenísimo. No había tomado dimensión de esa herramienta que es la tecnología para también poder imaginarse las obras situadas. Así que está buenísimo. Gracias por este rato, gracias María Cristina, gracias Armando. ¿Cómo los pueden seguir a ustedes? María Claudia, perdón. Igual, me gusta el nombre Cristina. Bueno, María Claudia, María Cristina. Muchas gracias a vos. ¿Cómo los pueden ver a ustedes? Buena pregunta. No, pero en redes sociales. Tenemos el Instagram, Tramantes, y también el canal de YouTube. Excelente. Tramantes, así que Colectivo Tramantes nos buscan, ahí están subidos los videos, así que vamos a subirlos de acá del Congreso. Bien. Así que, bien, nos pueden encontrar ahí. Excelente, muchas gracias. Gracias a vos, muchas gracias por el espacio y muchas gracias al Congreso. Nosotros nos vamos rápidamente a una pausa, volvemos inmediatamente, que todavía tenemos cierre musical y una entrevista buenísima de física y música. Aquí seguimos, segundo bloque de Todo Cultura, y les había prometido una entrevista de música, pero también de ciencia, que es lo más entusiasmante de esta alquimia que ha logrado Alberto Rojo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Alberto o Alfredo? Te cambié el nombre, Alberto. Alberto. Bien. Antes pensé que te lo había cambiado. ¿Cómo andás? Sí. Muy bien, Amanda, muy bien. Gracias por invitarme. Fuiste homenajeado aquí en la Cámara de Diputados en estos días, en esta semana, a iniciativa del diputado Hernán Lombardi, para reconocer tu trayectoria en 2
andariveles diferentes, pero que lograste sintetizar de una manera muy interesante, Muchas que gracias. es la música y la divulgación científica Ujú. Sí, yo soy físico de formación y músico también. de formación. Porque de formación. de formación. Claro, bueno, porque tengo la educación formal, digamos, como científico y como músico fui educándome por mi cuenta y autodidacta, pero no tengo títulos. Claro, ¿y cómo llegó la música a tu vida? De muy ¿Desde chiquito, de muy chiquito. Mis padres me estimulaban y después estudié en el conservatorio, en realidad, en Tucumán. ¿Hicieron así esos padres que te dicen un instrumento y un deporte después de la escuela? ¿O No, fue más al por contrario. decisión Mis propia? padres eran muy, digamos, yo tuve mucha suerte con mis padres porque tienen algo que yo creo que es la clave de la educación, que es preservar la curiosidad de los chicos más que transmitir contenido, ¿no? Los chicos son instintivamente artistas y instintivamente científicos, creo yo. Curiosos. Curiosos. Y muchas veces la escuela te enseñan, pero te enseñan el error también. O sea, Te van condicionando te van- eso. claro, camino. y es bueno. Por eso yo creo que en gran medida los científicos son niños que no han perdido esa curiosidad y que han ido educando un poco esa curiosidad, ¿no? Bien. Bueno. Y vos con la física das clases en muchos países del mundo, en Estados Unidos principalmente has participado como docente, sos un gran divulgador, tratás de hacer accesible las ciencias duras, como se conocen. ¿Has tenido un programa en Canal Encuentro? Sí. ¿O más de uno? Hice dos. Hiciste dos, ¿no? Uno Sí. que se llama Artistas de la Ciencia, Ajá. donde justamente el primero que hice, que exploro el eje de mi interés, digamos, que es la intersección entre el arte y la ciencia. Ahí hicimos 4 episodios de poesía y física, cine y física, pintura y física y música y física. Y después te hiciste un proyecto increíble que Sí, se ¿te llama Mozo y un físico en mi sopa. Un físico en mi sopa, que también hay no ficción, hay un poco de ficción, hay interacción con actores. Con actores, sí, Y fue un es proyecto una- ambicioso y a mí me gusta cómo quedó. Ahí, Sí, se puede ver en Canal Encuentro, está accesible sí, por lo hicimos, YouTube. sí, justamente con Hernán estábamos hablando porque él fue durante Su el gestión. mandato de él, claro, su gestión, y que hicimos eso y después estuvo muy bueno. Y ahí también lo que hacías era incorporar tu conocimiento científico para, bueno, resolver algunas situaciones o dar explicaciones científicas a actividades más cotidianas. Claro, ¿no? A eran cosas más de la ficciones y vida yo intervenía cotidiana. ahí con Tu conocimiento. Ilustrando, sobre todo circunstancias que a veces uno desarrolla una cierta anestesia a la realidad, digamos, ¿no? Porque bueno, estás acostumbrado que no te asombras porque que el agua oscile de esa forma, Exacto. o que haga ruido, por qué hace ruido, por qué no se cae. ¿Por qué en si fin. pongo el dedo acá lo veo con doblado? Y todas esas Ahí va, cosas. porque todo eso son cosas, digamos, súper interesantes. Claro. Y en gran medida misteriosas. Algunas las entendemos más que otras, algunas no las entendemos. Y son oportunidades. Cualquier evento cotidiano es, digamos, dable de estudiarse con el rigor científico y son oportunidades para alertar y para mejorar la capacidad de ver o de apreciar la naturaleza, ¿no? Y me Y contabas bueno. que sos tucumano. Soy tucumano, sí. O sea que ahí también estuviste absorbiendo toda la cultura tucumana. Desde muy chico, desde sí, muy es una pequeño. raíz que yo la preservo, digamos, ¿no? Y que, Mucha peña, mucha guitarreada. Sí. Y además, bueno, también me formé ahí como músico en el conservatorio y recibí la tradición folclórica y la tradición, digamos, De la de música otras popular. estéticas, claro, sí. Y eso te llevó a tocar con artistas importantísimos, de mucho reconocimiento. No sé, que tocaste con Mercedes Sosa, Sí, con tuviste la Mercedes posibilidad. fuimos amigos y, Ujú. bueno, tuve la fortuna de ser amigo de ella y de trabajar con ella, de grabar varias veces, de ir de gira. Ujú. Todavía no lo puedo creer. ¿Por qué? Sí, porque es un gigante, Es muy ella grande. es alguien muy grande, muy grande. Y cada vez que pasa el tiempo, en ese momento yo estaba un poco mareado por estar alrededor de ella. Y, ojo, fue mi ídola desde que yo era chico. Siempre, claro. Estar tocando con ella, después de haber soñado que alguna vez ella Alguna podía cantar vez. una canción mía y después estar Ajá. ahí compartiendo con ella, fue un sueño. Y ahora que voy por el mundo y veo que a veces
¿de dónde sos? De Argentina. ¿Conocés a Mercedes Sosa? Si te contara. Sí, la conozco. Y es como alguien, a veces ni cuento, porque no, digamos, Claro. es como... es alguien que tiene un gran impacto para Exacto. mí y en la cultura en general, digamos, la cultura. Tuvo que ver con una época también, ¿no? Con una época del cancionero, de los movimientos políticos también. Y culturales. Cultural, Hablábamos momentos, recién sí. con colegas que hacen otro tipo de arte, que son escultores y pintores, y contaban mucho también sobre el impacto que ha tenido en nuestra cultura la impronta no solamente americanista, sino bueno, el reconocimiento de nuestras raíces pluriculturales, ¿no? Y cómo llevar eso hacia otros escenarios, hacia otros lenguajes, y preguntarte, bueno, justamente cómo la música te ha permitido también a vos acercarte a no solamente otros escenarios, otras personas, más allá de la física, más allá de tu expertise científica, y poder también a través de la música, no sé, convencer, conquistar esas relaciones que muchas veces parecen muy distantes, ¿no? Entre la ciencia y el arte. Efectivamente, no, eso bien, digamos, entrar en el mundo el mundo cultural de la física, de la música, la sociología de la música, digamos, es muy interesante porque son dinámicas un poco distintas de las que son de la validación que hay en el método científico. En el mundo científico, Claro. ¿no? Pero bueno, también hay un esfuerzo, una intención por mostrar tu trabajo, por hacerlo público, porque tenga relevancia, porque tenga exposición. Ahora, lo que yo también exploré mucho es el vínculo conceptual que hay entre las dos, ¿no? O sea, la música tiene una estructura matemática subyacente que no necesariamente tenés que saberla para hacer música, pero que existe. Así como el picaflor no sabe aerodinámica, pero Exacto. hay una, ¿no? Pero algo tiene. Pero si uno puede estudiarlo, apreciar el vuelo del picaflor de una forma, para mí, que la perfecciona o la enfatiza, ¿no? El conocimiento, o sea, entender por qué algo funciona como funciona, nos mejora la mente y no le quita magia a lo que uno está entendiendo, sino Claro. que le agrega. Entonces hay mucho de la música que se puede entender desde la matemática, desde la física, y por otro lado también hay muchísimos elementos estéticos en la ciencia, y esa es mi exploración, ¿no? Bueno, un campo interesante porque a mí tiene me encanta. mucho para ir desarrollando, mucho camino A mí por me encanta, recorrer me encanta y eso. también mucho para entusiasmar a otras Efectivamente, generaciones. justamente, porque yo indago, digamos, los vínculos epistemológicos, Sí. si querés, entre el arte y la ciencia, pero también uso el arte como vehículo facilitador de la enseñanza de la ciencia. O sea, está bueno enseñar, digamos, acústica con música o geometría con pintura, ¿no? Óptica con Claro, ponerlo pintura. más a disposición de nuestra vida cotidiana. Claro, y vos ¿no? ves De que nuestros ahí hay consumos. cosas, intersecciones muy fuertes. Vos podés estudiar muchos de los fenómenos ópticos que los estudiás con las leyes físicas, Claro, digamos, con la con teoría. ejemplos de pintura, con ejemplos que son, o de fotografía, que son, digamos, en principio son artes, ¿no? Pero también son ciencias en el sentido de que hay una intersección muy fuerte de la técnica de una y tiene que ver con procesos físicos que a mí me interesa mucho explorar, ¿no? Te quería preguntar también, me contabas que habías tocado con Mercedes Sosa y en todos estos años de trayectoria que tenés también como artista, ¿con quiénes más estuviste tocando? Si hubo alguna, además de con Mercedes, alguna otra figura que digas, wow, mira qué con loco estoy tocando con esta Sí, persona. claro, con Charlie. Ajá. No fui amigo, digamos, toqué un par de veces y grabamos un tema y fue extraordinario compartir con él, otro ídolo, ¿no? Y también los dos hacían el trabajo con Mercedes, tuvo una relación mucho más extensa, pero... Claro, los unía la tucumanidad. Claro. La tierra. Sí. Y con Charlie también, y con los dos se comparten un sentido de, digamos, tienen una figura pública, pero en el trabajo digamos, de estudio y de grabar, te tratan como pares y eso fue una cosa para mí, digamos, muy sencillo, ¿no? Charlie fue para mí, en la instancia en que grabé con él, un tipo muy sencillo, muy respetuoso, y un capo, ¿no? Absoluto. Claro. Además, un tema de él. Y Hermoso. con Pedro Aznar también O sea, colaboré con mucho. todos los grandes artistas de acá. Sí, para mí eso es un privilegio, ¿no? Porque Qué buena onda. además también colaboré con los científicos. ¿Con Entonces quién trabajaste también? Bueno, con Carlos Balseiro, Sí. con Blas Alacio, en Estados Unidos con Tony Leggett también.
que es premio Nobel de Física, publicamos juntos. Qué bueno. Y ese Todo estar eso en ahí. una sola vida. Me imagino si tuvieras 20 vidas lo que serías pero capaz de a hacer. mí me encanta eso de Alberto. rodearme de gente, buscar gente más talentosa para contagiarme un poco, ¿no? Queríamos compartir con vos este video, un poquito mira. que tiene que ver con tu participación Bueno. en Cosquín. Contanos un poco. Ese es, bueno, cada vez que Mercedes me decía tocamos juntos en algún lugar, yo me venía, me tomaba el avión y me venía. Esta fue una circunstancia lindísima en Cosquín, que tocamos 2 canciones que habíamos grabado en Corazón Libre. Y bueno, canté ahí la Chacarera de Fuego, que es una chacarera que yo compuse en Bariloche cuando estaba estudiando física, cuando Ajá. estaba estudiando en el Instituto Balseiro. Y la compuse mirando el fuego del hogar y pensando en algunas frases, digamos, de Borges. Sí. Y mi mujer me dice, che, qué lindo que sería que la cante Mercedes Sosa esa canción. Bueno, era como decir que bueno sería que venga San Martín a tomar un mate, o que, ¿no? O que Paul McCartney Claro. venga. Y 20 años después la estoy grabando con Mercedes y después tocando la Cosquín. Fue hermoso. como esos sueños. A veces esa frase que dicen mucho los yanquis, ¿no? De tenés que tener cuidado con lo que soñás, que por ahí se hace realidad, ¿no? Sí. Bueno, pero también es interesante porque vos sos ahora un señor, pero veías un pibe Sí. de la provincia de Tucumán. ¿Dónde naciste? En la San ciudad, Miguel. en la capital, sí. Bueno, sí. de San Miguel, de la provincia más pequeñita, pero muy poblada de Argentina. Sí. Y sos un referente no solo en lo musical, sino también en la ciencia. Entonces ahí hay como mucho que contar Ujú. para las juventudes y para las infancias, ¿no? Que se puede soñar en grande. Claro, efectivamente, que sueñen en grande, porque después se hacen realidad, ¿no? Y a veces, digamos, yo me doy cuenta con lo de Mercedes, yo ni siquiera lo soñé, era un sueño, era una cosa irreal, y después por esas casualidades de la vida, que son propiciadas, ¿no? Porque Y- son casualidades que uno las va propiciando. La va Yo trabajando. fui a Toronto a verla con mi demo, y tuve la fortuna, así como otras veces no tuve la fortuna de que me escuchen, en ese caso me escuchó Mercedes y le gustó mucho lo que yo hacía. Y así la conociste entonces. La conocí en Toronto, sí, porque yo estaba... Como Sí. un fan, como un groupie que le fue a acercar un disco, digamos, un absolutamente. regalo. Y además yo sabía que si soy un tucumano que la va a buscar en Tucumán, la cola de 4 cuadras, pero si me voy a Toronto, un tucumano tiene más chance Claro. de que lo escuche, ¿no? Exacto. Y ahí, bueno, le gustó mucho. Cuando le contaste que sos científico, me imagino que casi se Le muere. encantó, sí, le pareció llamativo. Divertido. Y además se dio una circunstancia muy particular porque justo cuando yo la fui a ver, que toqué y le gustó mi música, justo el New York Times sacó una nota sobre un trabajo que yo había hecho de ciencia. Y después rebotó acá en La Nación. Bien. Y entonces, justo de casualidad vio que yo era científico. En un aeropuerto alguien se acercó a saludarla y era un físico que era amigo mío. Entonces, digamos, convirgieron un montón de astros. Muy bien. Y después de ahí ya no, digamos... ella me- Inseparables. sí, Y sí, son para esos mí fue, vínculos. como te digo, yo, mirá, mis chicos, ahora que son más grandes, ¿no? Pero, y que van cada tanto por el mundo y dicen que son argentinos y le pasa lo mismo, muchas veces, no siempre, pero le preguntan de Mercedes Sosa y dicen, Claro. sí, la conozco, porque ellos cuando eran chiquitos llamaban Mercedes a mi casa y decían, papi, es Mercedes. Ah, ¿Te una imaginas- familiaridad. ¿Te imaginas eso? Digamos, yo haberlo pensado, me parece irreal, digamos, ¿no? Exacto. Es una figura que ha crecido, digamos, siempre fue un gigante, pero para mí, a medida que va pasando el tiempo, Se va acrecentando. va acrecentando, ¿no? Sobre todo el hecho de que yo voy creciendo y bueno, viro para atrás y dije, pucha, yo Este participo video con que esa- veíamos, ¿de qué época es más o menos? Cosquín 2006, 2006, más o 7, menos. por ahí. sí. Bueno, ya pasaron como casi 20 años, 18, Casi. 17 años, Sí, así que es sí, un sí. montón de tiempo. Sí. Una vida entera, Es podríamos más, decir. digamos que sí. Todo, me acuerdo patente ese día porque estaba nervioso y ella me abrió puertas así en distintos escenarios a los que yo nunca hubiese ido solo, ¿no? Sin duda. Nueva York, acá mismo, en Europa. ¿no? Bueno, veo tu guitarra, Sí, tu esta es mi compañera. guitarra. Sí, muchas de las canciones que estoy haciendo ahora, digamos, tienen que ver con la intersección del arte y la ciencia. Ujú. Esta es una que habla de una historia muy linda que la cuenta un físico, Ujú. Richard Feynman, que es un divulgador extraordinario, que cuenta que, bueno, hablando de las historias maravillosas que tiene la física, que tienen cierta estética Sí. y mucha poesía, Ujú. cuenta la historia de que la toma de un tal Helmut, que era un biólogo del siglo XVII, Ujú. que hizo el primer experimento controlado de la biología. El tipo puso en una maceta 30 kilos de tierra y un retoñito de sauce. Ujú.
y durante 3 años no hizo otra cosa que regarlo. Solamente le agregó agua y lo puso al sol. O sea que solamente recibía energía del sol y agua. Al cabo de los 3 años, el retoño pesaba 70 kilos, la tierra pesaba 30 kilos, y el tipo dice, ¿de dónde salió el árbol? Porque yo no le agregué nada, solamente le puse agua. Entonces dice, bueno, como lo único que le puse agua es de agua, pero no puede ser de agua porque esto no es agua. Hoy sabemos que el árbol viene del aire. La mayor cantidad de la materia del árbol viene del aire porque el aire tiene carbono, tiene nitrógeno, tiene oxígeno. Entonces el árbol toma esos átomos del aire y con la energía del sol hace la fotosíntesis y crea la materia orgánica, que es casi milagroso, digamos, lo que hace. Y cuando se quema, vuelve al aire. Como ceniza y como en el fuego se va la energía que tomó del sol para hacerse. Y en la ceniza queda lo poco que no tomó del aire, que es algunas cositas, unos gramos toma, pero no. Entonces, yo le conté esta historia a Luis Pesetti, él hizo un poema sobre esto y que se llama Árbol Cuenta. Bueno, aprovecho para agradecerte este ratito y vamos a escucharte tocar, pero quiero decirle a mis seguidores de Todo Cultura que te agradecemos mucho por estar y por agradecido soy yo tu por gran invitarme, trabajo. Y bueno, diputados también muy agradecido por el evento. Muy merecido ese reconocimiento y escuchamos esta canción y bueno, nos despedimos. Yo aprendí a guardar el sol en mí. Soy aire que ha viajado, un grano de sal robado. Soy una nube verde de viento atrapado. Cuando el aire entre mis ramas va, veo que se sorprende de ser viento en tierra extraña, convertido en madera hasta mañana. Devuélvase el sol al sol, esa es la ley del calor eterno. Solo tu aliento mi silbido y lo que siento. Yo aprendí a guardar el sol en mí. Yo creo en la luz y creo en la salvación del aire lleno de barcos que vienen llenos de sol. Y si el fuego desata el aire en mí, quedará el recorrido, barcos, cunas, guitarras, el racimo de tantos hechos que hicimos. Devuélvase el sol al sol, esa es la ley del calor eterno. Solo tu aliento mi silbido y lo que siento. Bueno, Hermoso. muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy hermoso.